Pero te tengo a ti, ¿eh? Te nombro la que recuerda y tal que hay que grabar. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Paula, ¿qué tal, guapa? Monse. Oyana, qué alegría tenerte. Pablo. Ruth, ¿cuánto tiempo, niña? Bueno, pues os saludo a los que tenéis. A ver, que tengo que admitir, pero es que me sale en otra, me sale en otra. Te voy a nombrar el coanfitrión, Mario, Muy para que me bien, ayudes con convertir en coanfitrión. con el chat. Sí, y hay dos personas que hay que admitir. Ah, eso es, ya te encargas tú de admitir, ¿vale? Vale, no te Admitir preocupes. también a Esther Alcántara. Vale, bueno. Bienvenidos a una nueva clase de leyes. Seguimos pues introduciendo todo esto, ¿no? Es decir, muchos de nosotros hemos estado 4 años estudiando leyes todos los miércoles de una manera locomotora. Cuando cayó la pandemia estábamos todos buscando respuestas y nos reunimos muchísima gente para ver si la encontrábamos a través de esta información. Y entonces, bueno, pues hicimos grandes alcances, sobre todo para pensar que como los virus son información, la pregunta es, ¿qué te ha venido a contar a ti este virus? ¿Qué información este virus te ha dado a ti? ¿No? Y entonces, de repente y tal, empezamos a crearnos otras historias diferentes al miedo, al terror, a la muerte, al contagio, a la hecatombe de la humanidad y tal, ¿sabes? Y entonces estábamos haciéndonos un trabajo muy bonito, tanto que estuvimos 4 años haciéndolo. Luego, pues hemos interrumpido un año y hemos empezado otra vez. Y empezamos otra vez un poco desde el principio. Porque el maestro, el que nos ha enseñado toda esta información y en general los maestros, hablan de que tiene que ser escuchada y asumida 40 veces para que empiece a hacer algún efecto real. Con lo cual no pasa nada si nos repetimos. Y bueno, quería, pues para los que no le conocéis, presentaros a un compañero, Mario, y tal, que ha estado con nosotros durante los 4 años que estuvimos, o por lo menos Sí, durante los 3 últimos, y que hoy ha venido. sí. Hola, Mario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Un placer estar aquí de nuevo con vosotros Hola, aquí. Ana Barber. Ana Barber te A saluda. ver, vamos a seguir aprendiendo cosas de ti y de nuestra experiencia de vida, ¿no? Y de ti, Este, Mario, y de nada, ti. bueno, yo ¿Eh? aportaré Tenemos, lo Mario, que... la ecuación 4-1. La ecuación Sí, 4-1 nos llevamos muy bien en determinado nivel de conciencia, y entonces, sí, pues, sí, nos complementamos muy bien en los discursos y vamos sí, a ver cómo avanza. sí. Muy bien. Estupendo. Bueno, Mario, he puesto tu poesía que escribiste el otro día. Aquí la he Muy bien. subido y me parece que la podéis ver para que os la podáis bajar. Es la poesía de Mario del otro día, ¿m? Ujú. Que hablaba de la ley de la compensación. Y como siempre viene bien repasar, pues luego al final Mario nos la lees de nuevo, para que nos Bueno, vayamos enterando de lo de la ley, ¿no? Es decir, de la vale. importancia que hay, que es... La tienes ahí, ¿no? Para que la pueda leer, ¿Está ¿no? aquí? Porque hasta ahí, vale. Ah, pero de todas formas, o sea, te la puedes bajar, pero yo te la pongo, para que la Vale, leas. O estupendo. sea, es decir Venga, que, vale, fenomenal. muy bien. Muy bien. Bueno, pues esto, vamos a ver, el otro día estuvimos hablando de leyes, vamos a poner el PowerPoint, quiero hoy enseñaros una ley nada más, es decir, un poco más en profundidad, y luego vamos a ir a ver unas nuevas leyes, que no son nuevas, pero sí para esta propuesta, que son las leyes de Alberto Merlano, que es un investigador de leyes universales, que ha hecho una magnífica, desde mi punto de vista, fusión entre todos los que han propuesto el Kybalión, Chopra, Gerardo Smedlin y lo que se llama una recopilación a modo 5, eso sí, es decir, que vamos, que es muy denso y tal, tendremos que ir línea por línea, pero vamos a estudiar. ¿eh? Entonces, lo primero, compartir esto, que es muy importante, es una ley que tenemos que conocer. A ver si la vemos bien, a ver si no la voy a encontrar ahora, querida hija, ¿dónde está? La ley de la evolución. Aquí está. Vale.
¿Mm? ¿Os acordáis que, bueno, esto, pongo la diapositiva, aquí vemos las leyes universales que propone Gerardo Schmerling, las que vamos a conocer van a ser de estas, que son las correspondientes con nuestro mundo, que son las que violamos y luego tenemos las consecuencias de ello, son las que nos van a enseñar. Y esta, la ley de la evolución, es la que programa nuestra pedagogía evolutiva. Es decir, si en algún momento os enfadáis con Dios y tal, os enfadáis con la ley de la evolución. ¿Eh? Es decir, o consideráis que es injusto Dios, pues es injusta la ley de la evolución. La ley de la evolución es la que permite que haya catástrofes, asesinatos, guerras, movidones, tempestades y que te ocurran desgracias. Es decir, es la que permite que se plantee una pedagogía de aprendizaje. Y entonces, si nos embarcamos en el aprendizaje, cuanto antes y tal, ¿sabes? Menos señales de la ley de la evolución habrá en nuestras vidas para que espabilemos y para que aprendamos. ¿Cuáles son esas señales? Pues las señales son, por ejemplo, enfados con grandes amigos, ruinas económicas, gripazos de una semana que te tiran al suelo, un divorcio, es decir, cosas que realmente a uno le sacuden. ¿Eh? Cuando uno no se entera. Entonces el enegrama viene a decirnos que tenemos acidia, todos. Tenemos una cobertura de opio y no nos enteramos de nada. Y por eso tienen que ocurrir a veces las cosas que nos ocurren, para que nos enteremos. ¿Mm? Y siempre hay un propósito de amor, que es un término que tenemos que mirar, que tenemos que investigar, que tenemos que definir. Porque el propósito de amor quiere decir que es un propósito evolutivo, para que te vaya bien, para que aprendas, para que abras los ojos, para que te des cuenta de quién eres, para que se puedan dar estas tres preguntas. A ver si me salen las preguntas, que eran las buenas preguntas. Esta, ¿eh? Es decir, si ya empezamos con una humildad y con una receptividad, sin arrogancia, sin juicio y sin ego, empezando a preguntarnos estas preguntas, la ley de la evolución tendrá poco que hacer. No tendrá que hacer cosas y tal para que podamos seguir una ruta. Porque ahora vamos a ver que hay, por una parte, un plan, pero por otra parte, ese plan, la metodología para que ese plan se dé, depende de nosotros. Es decir, somos co-creadoras. Por una parte hay una predestinación, pero por otra parte hay una creatividad, un libre albedrío que deja que la metodología sea a tu modo. ¿Eh? Y eso es muy interesante, el verlo. Mario, creo que hay gente que no entra. A ver, ahora. Vale. Bien, entonces, la ley de la evolución. Es igual a cuando un profesor diseña un problema para que un alumno al resolverlo aprenda algo. ¿Mm? Y los alumnos estamos dentro del triángulo inferior, es decir, de este. Nosotros somos los alumnos que estamos aquí y este es el profesor. Regidos por un cuerpo físico. Es decir, hay unas leyes de la naturaleza por una ley de armonía que determina que nosotros no tengamos una experiencia más fuerte de la que realmente podamos manejar. Pues te puede dar un consuelo, pero hay veces que las situaciones parecen insoportables. ¿Mm? Bien, pues la información es que sí, puede parecerte insoportable, pero no lo es. Es soportable. Sino que sean armónicas con nosotros. Es decir, tenemos la ley de la naturaleza, que ya hablaremos de ella, ya hablamos de ella el miércoles pasado, que es una ley y tal que tenemos que conocer, porque violarla tiene como consecuencia enfermedades, discapacidades, entorpecimientos y muchísimas otras cosas que ya iremos viendo. Es decir, cuidarse, la ley de la armonía, que va a tener que ver con nuestras relaciones, para que podamos tener relaciones armónicas y para que no nos tengan que suceder sucesos catastróficos con nuestras relaciones que nos hacen sufrir muchísimo. Y luego la ley de la correspondencia.
que es también contra la que va a ir nuestro ego y tal. La ley de la correspondencia es una ley antiego, ¿eh? Es decir, que determina cuáles son las tareas y materias que tengo que estudiar independientemente de lo que a mí me parece. ¿Eh? Y este plan se va a dar. Y entonces la ley de la evolución se va a encargar de que se dé. Y nosotros, con nuestro libre albedrío, vamos a decidir cómo se da, cuándo se da, y el tiempo en que se da y tal. Es decir, porque no, estamos en una dimensión temporal, pero en otras dimensiones no hay tiempo. Quiere decirse que tenemos muchísimo más poder del que creemos con respecto a cómo queremos hacer las cosas. Lo que pasa es que no nos enteramos, pero gracias a esta información y a la investigación que cada uno haga de su comportamiento, podrá verlo. Es decir, a través de los resultados que uno obtiene. ¿Mm? Si los resultados son agradables, armónicos y uno está contento, quiere decir que muy bien, que todo ha ido con la ley, que todo es perfecto. Cuando de repente uno se tropieza, y empieza a sufrir, es porque está intentando hacer algo que no es de ley, es decir, que no se va a dar. ¿De acuerdo? Y entonces ahí es donde está la terquedad del ser humano y el sufrimiento del ser humano. La ley de la evolución, por estar fuera de los triángulos, por ser ley intermedia, permite que el desequilibrio, el horror y lo absurdo estén en la ley universal, porque es la ley de los diseños pedagógicos. Entonces, fijaros qué diseños de pedagógicos necesitamos tan brutales esta humanidad. ¿Mm? Para que veamos lo infantil que es y tal, y cómo el enagrama nos va a venir a enseñar y tal, ¿sabes? Ese 9 que todos tenemos, es un planeta 9, es una humanidad 9, es decir, está dormida. ¿Mm? Cada vez que empiezo a estar agobiado de problemas a los que no les encuentro salidas, es porque estoy yendo en contra del universo sin saberlo, y el peso de la ley es muy grande. Independientemente de que conozcamos la información o no, son los mismos resultados. ¿Mm? Y esta es una ley que me interesaría, nos interesaría que pudierais ver cómo se ha aplicado en vuestras vidas. O sea, cuando la ley de la evolución no ha tenido más remedio que intervenir en vuestras vidas. ¿Qué ha pasado? ¿Con qué habéis tropezado? ¿De qué se trataba? ¿Quiénes eran los actores que había en la constelación, ¿no? En caso de que fuera una cuestión de relaciones? ¿Mm? Si tuvo que ver con algo económico, si tuvo que ver con algo de salud, si tuvo que ver con algo relacionado con en cualquier tipo de relación, la relación que tienes contigo mismo, con tu pareja, con tu hijo, con Dios, con los animales, con la político, con el de turno, es decir, ¿qué tal? Ahí la ley de la evolución, en cuanto uno empieza a desviarse del camino, corrige. ¿Cómo? Encontrándonos con situaciones que nos hacen buscar información. ¿Cuándo se pone uno a buscar información? Cuando sufre, porque si no, no se pone uno a buscar información. Y entonces es el diseño pedagógico que está establecido para que tú encuentres la información y encuentres tu brújula, lo va a determinar la ley de la evolución. Esto es importante para que veamos que no hay ningún personaje, porque una de las cosas que nos ha pasado es que hemos antropomorfizado a Dios y le hemos puesto pasiones, como vengativo, justiciero, injusto. Y entonces, bueno, esto de alguna manera es personaliza, esto es física, pero física que no podemos entender, porque no tenemos la capacidad para entenderla, pero sí que podemos entender cómo funciona en nuestras vidas y qué resultados se obtienen. Y es ahí a donde vamos. No sé, Mario, si quieres añadir algo a todo esto de la ley de la evolución, tu favorita. Para que me ponga el micrófono, pues hombre, es la gran ley, digamos, es la ley que está ahí, el famoso y conocido Satanás, ¿no? Y el demonio, que es el que nos invita a fallar, a crear cosas que nos perjudican o a darnos cuenta de que hemos cometido grandes errores, ¿no? Porque la palabra pecado, como todos bien sabéis, significa error como tal. Entonces, pues está ahí, es el dintel que tenemos que pasar para evolucionar. Y mientras no pasemos ese dintel, pues no vamos a... Pero bueno, yo quizá me gustaría traer aquí un poco a colación lo que es lo que los taoístas llaman el Wu Wei y todo esto, ¿no? Que ¿El es qué?
el Wu Wei, del hacer sin esfuerzo, que tiene que ver un poquito con las leyes de Prak Chopra, de la ley del Dharma y la ley del mínimo esfuerzo, que a veces se confunde un poco con lo de no voy a hacer nada, me quedo apático, y no, no es eso, es simplemente el intentar. Todo esto de las leyes universales viene como a enseñarnos que lo conveniente, lo mejor para nosotros como seres espirituales que somos, es ir a favor de las leyes, ir a favor del ritmo, de la Lo armonía. vamos a Eso explicar, me es, parece, en la cuarta sí, ley de efectivamente, Merlano. de Merlano, ahí está. Pero todos nos Entonces, hemos tropezado efectivamente los que hemos no, leído las hombre, y leyes además, de Chopra con la quizá ley del mínimo podría, esfuerzo. Sí. podría aportar el ejemplo. Esta mañana lo estaba reflexionando y digo, bueno, quizá hay una serie de asignaturas que venimos aquí a pasar, ¿no? Y la ley de evolución es la que nos va a mostrar. Esas asignaturas, si tú haces un poco de mirada para atrás y ves que hay cosas que se te repiten en tu vida, que se te van papá, 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 ¿y por qué me sucede esto? ¿Y por qué me sucede esto? Y vuelve a pasar, y vuelve a pasar. Y yo qué sé, pues ahí es donde tienes, digamos, la enseñanza de qué es realmente lo que debes como ser pasar, evolucionar. Bueno, eso nos lo Eso es lo que dice el te está eneagrama. repitiendo. O sea, es Claro, decir, podemos adelantar sí, información antes de que nos tengamos que encontrar con el coco, ¿eh? sí, es lo Y que el hemos hablado eneagrama muchas nos viene a veces. decir y tal qué es lo que nos tenemos que trabajar y tal, con lo cual sí que Correcto, tenemos es herramienta. ¿Mm? herramientas, pero a veces, como siempre, la realidad siempre es mucho más imaginativa y creativa que lo que nosotros podamos ser. Entonces, las cosas que se nos repiten en la vida y que son contrarias a lo que nuestro ego podría pensar que por qué sucede bien esto siempre a mí, es ahí donde tenemos el trabajo. Por lo menos eso en mi vida es lo que yo he podido. Y una de las cosas, pues, puede ser el buenismo, otra cosa es la paciencia, otra cosa es luchar con. Pero es el no luchar, digamos, arrojar un poquito de ego. Cuanto más ego, no obstante, el ego, a romper una lanza por el ego no es bueno en algunas cosas y es momento. O sea, yo diría que el ego hay que potenciarlo hasta que uno tiene 25 años. Sin el ego no tenemos motivaciones, sin el ego no estaríamos esforzándonos para sacar una carrera, no estaríamos esforzándonos por hacer cosas. Entonces, el ego es conveniente también. Tampoco hay que luchar con él Pero es de que esa sin ego no manera. podemos estar en esta dimensión. Efectivamente, Es entonces, además, absolutamente imposible. Primero seríamos psicóticos, ¿eh? exactamente, sí, ¿Entiendes? sí. O sea, alucinados y tal, ¿no? Mm, O iluminados, con lo cual, si no mm. bajamos al planeta Tierra hay que aislarse Sí, y no, tal, y ¿sabes? no estamos aislados. Y lo decía Gerardo Smelling, o sea, no podemos evolucionar por nosotros solos, pero necesitamos de los otros para poder evolucionar. Entonces siempre vamos a tener conflictos, siempre hay, pero bienvenido sea el conflicto. O sea, digamos que es difícil, a veces no se tiene perspectiva, porque tú has dicho antes una cosa muy, muy fuerte, que es que lo de la ley de correspondencia siempre no, las cosas que nos ocurren porque las podemos soportar. Claro, eso díselo a alguna persona que No, acaba de no, perder a perdona, su no, hijo. el otro día dijimos que no se lo íbamos a decir a nadie, que nos íbamos a ocupar de Exactamente. nosotros mismos Eso sí, y tal, ya, ¿sabes? Porque no tenemos la capacidad de comprender por qué a las personas les ocurren lo que ocurren. Y que además correcto. partíamos como de esa base para poder continuar, porque si no, no vamos a poder continuar. No, no, y además es un tema de absoluta educación y compasión. O sea, el ir con esto como un arma arrojadiza puede ser horroroso, También horroroso hablamos para la de eso el persona. otro día y tal, de que Sí, no hay que sí, ir con las leyes y tal contándole a las personas que es que, claro, la ley de la correspondencia, no. efectivamente, te acaban de poner una bomba debajo del coche, No, pues no. no, no. No, no le dices lo de la ley de la correspondencia. ¿Eh? Ahí es donde tú Tremendo. dices, ahí es donde tú hablas de la compasión. Y además porque Pero ni siquiera sabes, no tienes perspectiva para poder emitir un juicio lo vamos justo. a O sea, ver es que, ahora y tal con el tema de la causalidad y tal, correcto. ¿sabes? Que nos va a enseñar Pues, Merlano y tal, que es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención y me ha encantado y tal, que pero es no lo tenemos que, ni idea de cuáles son las causas que han producido un suceso. Ni idea. efectivamente, pues hay ni idea, ni la La más arrogancia mínima. nuestra es interpretarlo y hacer un juicio, sobre todo cuando se refiere a los demás. Con respecto a Hombre, nosotros mismos sí que podríamos tener la capacidad de comprender. y lo que Menos disfrutamos mal. haciendo juicios, vamos, eso es el disfrute mayor, el hacer juicios. Pero Tienes ni más que poner siquiera una los televisión. psicólogos de nuestros clientes y tal, ¿sabes? Podemos No, 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 intuir y tal, no. es decir, pero no, No, no mucho más. no, y el no decir a nadie lo que tiene que hacer, o sea, es una cosa que tiene que descubrir la persona por sí Bueno, sola. vamos con Merlano o Muy bien. querías que comentar algo más. No, no, ya, de sobra. Vamos a ver, Merlano.
¿Dónde está? Aquí. Bueno, esto quería decir que durante muchísimos años yo he omitido, y tal, por una cuestión completa y absolutamente egoica y personal, la palabra Dios en mis cursos y tal, ¿no? Porque le tenía como un poco de todavía y tal fobia al asunto y fobia a la religión y todo esto, ¿no? Las leyes poquito a poco han ido suavizando mi alma porque he ido entendiendo y tal, ¿sabes? Otro concepto, otra interpretación y otra visión completamente diferente de Dios, ¿no? Que es conocer a Dios, ¿de acuerdo? Es decir, no creer en Dios. Y entonces ahora el documento que voy a exponer es un documento en el que se habla de Dios. Bien. A mí me ha encantado, a ver si os gusta. Vamos a ver, él habla de que lo que ha hecho, bueno, es más o menos esto, recopilar, ¿no? Él habla de 7 leyes espirituales del universo. Poquito a poco, yo creo que a final de curso estaremos disponibles para poder todos tener este documento, pero hay que irlo desguazando, porque no es fácil de leer, no es fácil de interpretar, y no estoy autorizada para pasarlo. Entonces, todo es espíritu, sería la primera ley. Entonces vamos a ver, que nos quitamos un poco y tal, ¿sabes? Cualquier cliché o etiqueta y tal. Y dice, vamos a intentar entender qué es esto. ¿M? Este principio, también conocido como la ley del uno, que también expresa el eneagrama, establece que el universo, incluyendo a uno mismo, es la creación mental del espíritu, como un sueño de la mente divina, como un pensamiento de Dios. Estamos en Dios y Dios está en nosotros. Somos iguales en esencia, aunque distintos en conciencia. Somos co-creadores con Dios de nuestra propia realidad. Luego se va a definir Dios, que ahí nos metemos en un lío y tal, porque Ana Bárbara y yo lo hemos intentado y no sé si lo hemos conseguido, pero es precioso. O sea, te queda un sabor muy bonito cuando lees que es Dios desde este punto de vista. Dice, el universo físico no es otra cosa que Dios plegado sobre sí mismo para experimentarse como alma, mente, energía y materia. Todos los procesos de la creación son medios a través de los cuales la divinidad se expresa. Es decir, cada ser humano debe descubrir quién es, percatarse por su cuenta de que el verdadero yo es un centro de conciencia de Dios y que somos en esencia hijos suyos que hemos adoptado una forma física para manifestarnos. No somos seres humanos que tienen experiencias espirituales ocasionales, sino seres espirituales que tienen experiencias humanas ocasionales. No tenemos alma, somos alma. Bueno. Esto, vamos a quedarnos con el sabor de esta primera ley, y es una ley que también explica el eneagrama, y que se entiende en el santo amor, y, tal, y que también explica las leyes universales de Gerardo por la ley del amor, que es la última ley, que es la ley de la creación, que es lo que aquí habla sobre la ley, sobre qué es Dios. Pero luego lo vamos a definir. Vamos a ver cómo se define Dios. Es que es muy fuerte. La segunda ley dice pensar es crear. Los pensamientos son cosas, energía programada que tiende a materializarse. Ellos determinan lo que se manifiesta en función de la claridad de nuestros propósitos y la fe que tengamos en su logro. Es decir, aquí él tiene otro documento en el que habla sobre la gestión del pensamiento, porque el pensamiento es co-creador de la realidad. Y cuando tenemos pensamientos funestos, pues no tiene por qué darse nada funesto, pero a lo mejor sí. Quiere decirse, todo depende de propósito, claridad, y fe que tengamos en el logro de ello, que puede tener cualquier signo. Qué interesante esto, ¿verdad? Porque esto nos va a ayudar a un taller que haremos más adelante que se llama Alquimia del Pensamiento, que es cómo podemos dejar de pensar como pensamos y empezar a pensar de otra manera. Y cómo poder ponernos en el proceso, para que ello ocurra. Entonces, pensar es crear de esta ley, y aquí tenemos, Mario, y tal, la ley del mínimo esfuerzo. De esta ley se derivan 3 leyes señaladas por Deepak Chopra, que tiene un libro que se llama Las leyes espirituales del éxito, que son 9 leyes. Es impresionante el libro, es muy pequeño, y contiene una sabiduría increíble. La primera es la ley del deseo. Atentos, la ley del deseo. ¿Mm?
Todo el universo en su naturaleza esencial es expresión de información y energía focalizada en voluntad creadora. La conversión de los deseos en realidad se logra a través de dos cualidades inherentes a la consciencia. Una es la voluntad, que es la que suministra la energía, y otra el deseo, que es la que la focaliza. Con lo cual, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Eh? Ahí está la voluntad creadora, ahí está la energía focalizada. Con lo cual, nos hemos puesto en marcha para crear. Porque todo lo que nosotros queremos, ya existe, pero está inmanifestado. Y entonces lo que nos toca a nosotros es manifestarlo. ¿Y cuál es nuestra labor? Encontrar cómo manifestarlo. Y estas son las instrucciones que dan las leyes, cómo manifestarlo. Cualquier cosa en la que nos concentramos crecerá con fuerza en nuestra vida. Cualquier cosa a la que dejamos de prestar atención se marchitará. Lo cual está muy bien porque hay algunas cosas que pensamos que mejor se marchiten. ¿Mm? Con lo cual, pues esta es una frase que nos habla sobre dónde pones tu atención. ¿Cuáles son tus pensamientos obsesivos, por ejemplo, que todos los tenemos? La pregunta que acabo de hacer es esa, porque estamos poniendo atención en pensamientos obsesivos. Es decir, nos piensan, no pensamos. Somos pensados, no pensamos. No generamos pensamientos. La segunda es la ley del menor esfuerzo. Eh, si quieres de tú, Mari, es propio, como quieras, como lo has explicado, es propio de la naturaleza humana hacer, venga, dale. A lo mejor no me estás escuchando. Que no está puesto el documento. ¿Y cómo nadie me ha avisado? Estoy justamente enseñándoos el documento. Ah, claro, disculpadme. Aquí es lo que yo he estado diciendo sobre todo ese espíritu. Somos co-creadores de Dios, de nuestra realidad, pero cuando se ve, se integra mejor que cuando se escucha solamente, ¿no? Y si queréis fotografiarlo para que luego lo veáis, yo por mí encantada, ¿de acuerdo? Y luego, pues aquí es donde el pensar es crear, donde estaba hablando de la voluntad creadora, la ley del deseo. Pensar es crear sería la segunda ley. ¿Mm? Y luego, pues eso te decía Mario, pero que no me escuchas, parece, y tal, que leyeras, pero que no podías leerlo porque no estaba puesto, porque Y para, te la estoy ley de escuchando, sí. pensar es crear tiene la ley del deseo y tal, que se derivan las tres leyes, la ley del deseo, la ley del menor esfuerzo y la ley del desapego. Si Correcto. quieres explicar lo de la ley de o leerlo. Sí, pero lo que dice lo que estaba comentando antes, que tiene que ver lo que los taoístas llaman el Wu Wei, ¿no? Que es esa la ley del menor esfuerzo. Es, digamos, el no forzar, el confiar en el proceso, el no forzar las cosas, es lo más parecido a lo que es el agua. Pues el agua va por todos los sitios y no hay nada que se le pueda poner al agua. Poquito a poco, con esa tozudez, va calando por todos los sitios, va llegando hasta donde tiene que llegar y es capaz de atravesar paredes, es capaz de encauzar ríos y es capaz de cualquier cosa. Entonces, no es el no hacer nada, no es el quedarse sentado esperando que pase el cadáver de tu vecino, ni nada de eso, ni quedarse apático, no, no tiene nada que Aquí ver lo con dice, eso. mira, aquí lo dice Mario, Exactamente. aquí abajo. Consiste en no lograr resultado a través de la comprensión de la naturaleza, exactamente. Listo. O sea, de Y comprensión de la naturaleza de aquello en lo que intentamos intervenir. claro, Yo quiero intervenir y con una persona, si quiero intervenir en una empresa, si quiero intervenir en una relación, si quiero intervenir ahí es exactamente, la exactamente. comprensión de la naturaleza. Es poner el gesto oportuno en el momento oportuno. Es ser, pues, el hacer las cosas a favor de la naturaleza. Antes me preguntaban en el chat que pudiéramos explicar un poquito ese de qué es ir a favor o en contra y qué es ir a ¿Qué es favor y en qué? contra de las leyes. Que ponía Paloma, ¿podéis comentar un poco sobre cómo sería ir con las leyes y en vez de contra de ellas?
y le he dicho que es un poquito similar como metáfora a lo que puede ser la música, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una orquesta y la orquesta cada una da sus notas y está bien dirigida y los acordes son los adecuados a esas notas, pues todo fluye y da una sensación de armonía estupenda. Entonces, lo que es ir en contra de las leyes, ir en contra del mínimo esfuerzo, el menor esfuerzo, pues sería el luchar contra, el querer interferir en las situaciones desde el El punto de querer vista del ego. Es en la decir, realidad, en lo que se manifiesta, sí. exactamente, el controlar, el exceso de control y evidentemente en esta sociedad occidental pues pecamos yo creo que mucho de esto, ¿no? De intentar controlar todo y en todo momento y no damos cuenta que eso no siempre funciona. Está bien el hacer cosas, pero hacerlas en el sentido de las leyes, en el sentido de que las cosas fluyan, el no interferir a los demás, el Es no que lo que es de pasarse ley de... fluye y tal, ¿sabes? No necesita que te Efectivamente, esfuerces. entonces pues es encontrar la armonía en tu vida, que es fácil, ¿no? Que nos va a costar muchos topetazos y pues sí, claro, es como el que no se da cuenta y se pone en contra y viaja en sentido contrario, y entonces piensan que todos los demás coches son los que están equivocados. Eso le pasa a mucha gente, entonces hasta que se dan cuenta que los que van en sentido contrario son ellos y hasta que no te Pues para la aquí está Guardia lo del Civil, pues no te... weiwei. Aquí Exactamente, está lo sí, del weiwei. Pero vamos a el leerlo. vuelta es... Dice, es Sí. propio de la naturaleza humana hacer que los sueños se conviertan en realidad, siempre y cuando no pongamos obstáculos a las fuerzas naturales que hacen esto posible, Correcto. Por eso ponía el permitiendo que la ejemplo, energía del universo fluya libremente. Es decir, que somos nosotros los interferidores para que las cosas sucedan. ni más ni menos. Entonces, Cuando sobre todo forzamos... cuando actuamos desde el punto de vista de un ego malentendido, no un ego necesario para sobrevivir en esta tercera dimensión, sino desde el punto de vista de ego que quiere controlarlo todo y que las cosas salgan a su gusto, que no es el Y gusto. es un acto de humildad el mirar la naturaleza esencial de aquello en lo que queramos intervenir. Efectivamente, Es decir, es porque es dejar de mirarse el ombligo para ver si es adecuado, si es pertinente, si es correcto. oportuno, si es justo, si es realmente algo. Es decir, cuando salimos del letargo y nos damos cuenta, decimos, Dios mío, ¿cómo no me di cuenta? ¿Mm? Mm, Entonces, esto lo que te efectivamente. hace es que te des cuenta. Es una Y, de las vías, efectivamente, una de las vías de darte cuenta y bueno, pues cuando llegamos a comprender esto, yo creo que hay gente que se muere sin llegar a comprenderlo y otros que a lo bueno, mejor vamos a empezamos a ver continuar. No, que vamos haya... a seguir porque es que Sí, son muchas leyes y tal y poco sí, tiempo, porque a menos cuarto abrimos micrófono, si te parece, Mario. sí, Y sí, correcto. el otro día también me quedé en media ley, ¿sabes? Entonces, si fijamos nuestra atención en el presente y lo aceptamos mientras esperamos que una eventual solución aparezca entre el caos y la confusión, entonces surgirá lo más adecuado para nosotros. Es decir, es dejar que la vida se manifieste, que te hable y tal, ¿sabes? Y que tú escuches. Porque una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que la vida nos habla todo el tiempo, pero no escuchamos. Solamente escuchamos lo que nos conviene. Y es por eso, porque no escuchamos con los ojos y tal que nos están pidiendo. Mario, hay gente que no sé, que hay que admitir. Pero por Así, favor. Sí. ya les admito, sí, Vale, admitido. gracias. Bueno. Y esto es lo que decías tú del Wei, es decir, consistente. Vamos con la siguiente. La tercera es la ley del desapego. O sea, tenemos dentro de la ley de pensar es crear, tenemos la ley del deseo, nos acordamos de la voluntad creadora y de la intención, la ley del menor esfuerzo, que la hemos tratado de explicar y que hasta que uno de repente no lo experimenta no sabe lo que es. Te lo digo porque de repente un buen día yo lo experimenté y aluciné. ¿Sabes? Digo, era esto. Y es que es lo más sencillo del mundo. Es cuando las cosas son sencillas. ¿Eh? Y luego la tercera es la ley del desapego. Esta ley dice que para adquirir cualquier cosa en el universo físico debemos ser capaces de vivir sin ella. Toma ya. ¿Eh? Sí, Así, pumba. ¿Eh? Esto no significa que renunciemos a cumplir nuestros deseos, sino que dejamos su realización en manos de Dios, que sabe mejor que nosotros qué es lo que realmente nos conviene en esta etapa de nuestra evolución. O sea que la cosa empieza bien para el deseo y termina fatal. Porque el deseo, tenemos que hablar sobre el deseo, que es otro deseo diferente del que habla en la voluntad creadora.
Aquí lo que nos puede interferir precisamente es el deseo de lo que no tenemos, deseo de lo que no somos correspondientes, deseo de que ocurra lo que no está ocurriendo. Efectivamente. Eso es, meter el ego por medio, pero el ego Pero que que, lo quiere pero, controlar todo. pero que nos digan que para adquirir cualquier cosa en el universo físico debemos de ser capaces de vivir sin ella, ¿eh? Mm. Esa es la gran frase de hoy, yo creo. Pero Bueno, hay alguna que otra. esto hay muchos ejemplos que podríamos poner, ¿no? Cuando uno está empeñado en tener pareja, pues quizás es el peor momento para tener pareja. Entonces, cuando no empiezas a desearlo tanto es cuando aparece la pareja. Y vive Dios que sí. Luego, esta ley dice que para adquirir eso. Esto no significa que renunciemos, vale, ya hemos visto. Tan pronto como renunciamos al resultado, combinando al mismo tiempo nuestros deseos con la confianza en la sabiduría y el poder infinito de las leyes impersonales del universo, conseguimos lo mejor para nosotros. Y muchas veces no es lo que desea el ego. De ahí que estemos de pataleta. Y estamos todos de pataleta, toda esta humanidad está de pataleta. Sí, Por medio del desapego encontramos la seguridad nacida de saber que todo lo que nos sucede es lo mejor para nosotros en el aquí y ahora de nuestra vida, armonizando nuestra voluntad con la voluntad divina. Esto, la voluntad divina la vamos viendo y tal, ¿sabes? La actitud es úsame, sí. bajar la cabeza Pero, y tal, ¿sabes? Y ponerse en servicio. Es decir, si yo he venido aquí a algo y tal, pues cuéntamelo. Soy tu servidora. Y así es como uno le va bien. Porque de repente y tal, no solamente baja la arrogancia y la soberbia, que es lo que nos impide ser felices, sino que además encima uno encuentra tal un nicho de felicidad cuando uno está en servicio, cuando uno de repente se da cuenta de que está en servicio, que es a donde nos llevan las leyes. Porque una de las grandes preguntas que es ¿qué hago yo aquí? Es porque tienes un servicio que hacer. Tú tienes algo que aportar aquí, algo que además no puede aportar nadie más que tú. Que esa es otra de las leyes de Chopra que vamos a ver. La tercera es la evolución. Me parece que esta era bastante parecida a la de la evolución de Gerardo Smerling. Sí, el sentido de la vida es ser, manifestar todas nuestras posibilidades. Esto lo hacemos evolucionando mediante el aprendizaje que nos proporcionan nuestras experiencias. ¿Y a qué va? Nada puede evolucionar sin transformarse. Es decir, todo lo que nace muere, todo lo que comienza o se transforma o acaba. Es decir, esto va de pérdidas, y es que son pérdidas de estado, pérdidas de creencias, pérdida, es decir, que vamos a empezar y tal a perder muchos de nuestros mecanismos de defensa. ¿Eh? Es decir, hay que transformarse. Es decir, como yo he llegado a ser en un momento dado de mi vida, ya no funciona. Entonces viene la transformación. ¿Cuándo nos damos cuenta que no funciona? Cuando empezamos a sufrir. Ahí es donde toca transformarse. Eso no se puede postergar, porque luego veremos que hay leyes con las que se pueden negociar, pero esa no. Esta ley determina cuáles son las tareas que nos corresponde realizar para ir avanzando en nuestro aprendizaje evolutivo. ¿Mm? Lo vamos viendo a través de herramientas que vamos encontrando a lo largo de la vida, lo vamos viendo a través del feedback que nos dan las personas sobre quiénes somos o cómo estamos. Nos viene el eneagrama a decirnos y tal, saber que tenemos un problema y nos señala el problema. Y entonces, además, el problema, encima nos identificamos con el problema, luego lo vemos. No basta eso, no basta identificarse en el eneagrama. No, el eneagrama no funciona en la identificación, pero sí que nos guía, porque el subtipo nos va a decir qué nos tenemos que trabajar. Y es una maravilla que muchas fuerzas se vayan uniendo para que podamos abrir camino a las leyes, el eneagrama, y muchas más que podamos aportar, por ejemplo, estas, ¿no? Esta ley determina tal, hacer de la autorrealización, es decir, del llegar a ser el que potencialmente somos, el eje consciente de nuestras vidas. Es una fuerza muy poderosa, pues le da sentido a nuestras experiencias, no importan incluso lo dolorosas que hayan sido.
¿Mm? Es decir, esto es como, hablaba como si hubiera un escultor, una materia y un martillo. Además, se llama, es un ejercicio precioso que se llama el juego de las relaciones. Y entonces las cinceladas y tal, ¿sabes? De alguna manera las elegimos nosotros en el grado de incisiva, que es la cincelada que hay que dar para que salga la escultura. Y entonces, si nosotros empezamos a ver los problemas que tenemos en la vida como cinceladas de una escultura que va a emerger, será precioso, aunque duela. Porque el dolor está asegurado, lo que no tiene por qué estar asegurado es el sufrimiento. Ahora, el sufrimiento tiene una función, porque sin sufrimiento no buscamos las leyes. Todo el universo es perfecto, cada una de las experiencias que vivimos nos enseña algo, y el proceso evolutivo termina cuando el alma individual se une a Dios, la fuente de la que procede. Derivada de esta aparece la ley del Dharma o propósito de la vida, que es otra de las leyes que vienen un poco también en lo que hemos hablado, que es que he venido yo a hacer aquí. Y es que resulta que la ley del Dharma te dice que tú posees un talento único. Es decir, que el hecho de que hayas nacido y que no haya existido nunca nadie como tú, ni vaya a existir, ¿eh? Y siendo tú un pensamiento de Dios, manifestado en la forma en que estás manifestado, quiere decir que vienes a aportar algo, a hacer algo, a decir algo, a aportar algo para la evolución. ¿Puedes conseguirlo o no? Esa es otra filosofía y otro taller y tal, ¿sabes? Pero entonces dice, ¿dónde está? ¿Me la salta o no? No, ahí, Ah, no. si vas bien, vas El bien. primero es la expresión, a ver, la derivada de esta aparece la ley del Dharma a propósito de la vida. Bueno, la ley del Dharma tiene dos componentes. El primero es la expresión de nuestra ventaja comparativa. Atentos a esta palabra. Este dice que todo ser humano tiene un talento único en su expresión, que no existe otra persona sobre la tierra que lo tenga o que lo exprese de la misma manera en que él lo hace. Es decir, somos únicos e irrepetibles. Esto quiere decir que hay una cosa que podemos hacer o una manera de hacerlo que es mejor que la de cualquier otra persona en este planeta. Esta ley, unida a la del menor esfuerzo, aplica particularmente a las elecciones que hacemos en nuestra propia vida, sugiriéndonos que debemos construir sobre fortalezas, las nuestras y las de los demás, y no sobre debilidades. Es decir, hay que buscar eso. ¿Cuándo has sido feliz? ¿Cuándo se te ha dado bien algo? ¿Cuándo has hecho que a alguien le brillen los ojos? Es decir, ese era el momento. ¿Eh? Y el segundo componente, que es el que estamos hablando, es el servicio a la humanidad. ¿Eh? Cuando cambiamos la capacidad de expresar nuestro talento único con el servicio a la humanidad, usamos plenamente la ley del Dharma y experimentamos la realización de nuestro propio ser, incluyendo la satisfacción de nuestras necesidades materiales. Porque cuando uno está en servicio en la humanidad, no va a tener problemas económicos. Esto Esto es es algo lo que comprobado. llaman los japoneses, un poco relacionado con lo que llaman el ikigai, ¿no? Es decir, aquellas cosas que nos gusta, las unimos a aquellas cosas que se nos da bien hacer y Sí, las unimos al otro punto del triángulo, que sería aquellas cosas por las que la gente estaría dispuesta a darnos una compensación. a pagar por ello. Eso sería nuestra vocación. Entonces, primero tenemos que ser conscientes de qué es lo que nos gusta, luego tenemos que ser conscientes de qué es lo que realmente se nos da bien y qué es lo que la gente estaría dispuesta a pagar por ello. Y ahí encontramos pues nuestra vocación. Y eso es lo que No, pero es decía que Gerardo Smelly. te los llevan, si es que no hace falta Claro, y tal, ¿sabes? También ley del mínimo esfuerzo. sí, sí. Mm. Entonces, lo llamaba Gerardo la misión de vida, ¿no? Entonces, no siempre nos Iremos ganamos con la vida ello. con la misión, Cuando pero estamos en misión, decían, efectivamente. es cuando estamos en recreo, es decir, cuando estamos felices, cuando somos felices. ¿Mm? Efectivamente. Y si no estamos en destino y tal, ¿sabes? Y hablaba de Sí. relaciones de destino, que suelen ser los hijos o las Sí, parejas y tal, son relaciones de destino y tal, ¿sabes? O sí, sea, sí, sí. O unos Hacienda del Quinto. garrotazos y tal, ¿sabes? En la nuca, cachis en los monos. Bueno, luego la cuarta ley, atracción. Esta es otra una ley que ha resultado muy atractiva y por el que se ha hecho un negociazo que alucinas, ¿eh? Pero que tiene una profundidad impresionante y es preciosa.
Esta ley establece que atraemos lo que convocamos, ¿eh? Con nuestros sentipensamientos. ¿Eh? Es decir, que cuando aparece una persona por nuestra vida es afín y tal, ¿sabes? A cómo están nuestros pensamientos emitiéndose. Es decir, que miremos a ver cuáles son nuestras correspondencias y veremos lo que estamos atrayendo, porque a lo mejor también estamos atrayendo cosas maravillosas. Ujú. Derivada de la anterior se encuentra la de Gerardo Rey, que es la ley de la correspondencia. De nosotros y tal, cuando éramos mucho más ignorantes y tal de lo que somos ahora, la llamábamos la Sí. puta ley de la correspondencia, ¿te acuerdas? De Sí, verdad, podemos llegar a ser muy arrogantes y muy, muy, muy miserables y tal, ¿no? Lo que pasa es que como lo hacíamos a modo de humor, claro, porque es que hay ya, correspondencias que son realmente fastidiosas y tal. Es decir, esto tú también lo sabes, Mario, y lo sabemos sí, todos los que estamos aquí. efectivamente. Vamos a seguir porque ahora vamos a abrir el micrófono, ¿eh? Y entonces esto, la ley de la correspondencia que determina que tengamos las experiencias que necesitamos para nuestra evolución y que ninguna de ellas sea más fuerte que nuestra capacidad de manejarla. ¿Eh? Esto es lo que está unido la ley de la correspondencia con la ley de la armonía. Y luego también hay otra ley que es la ley de afinidad. Lo semejante atrae a lo semejante. ¿De acuerdo? Y esto, bueno, pues no quiere decir que es maravilloso, porque a veces estamos en estados lamentables y atraemos a personas lamentables. Es verdad. Ujú. O sea, es decir, bueno, algunos incluso, bueno, pues nos hemos casado con ellos, ¿no? Es decir, que una cosa fuerte, ¿no? Ahí estábamos, en ese mismo nivel. Polaridad, la quinta ley. Pues no sé yo si parar, fíjate lo que te digo, porque nos vamos a meter. Sí, paramos y que empiecen las preguntas, yo Yo creo. creo que sí, porque esto es muy denso, Mm. Alberto Merlano. Y bueno, todo es espíritu, la ley de la unidad, que somos pensamientos de Dios. Que Dios se manifiesta y tal desde el más tremendo y horrible personaje que nosotros podamos imaginarnos hasta el más maravilloso maestro iluminado, pasando por Mm. todos y cada uno de nosotros. Lo que podemos pensar es qué grandeza, qué Mm. brutalidad, ¿m? Qué maravilla, qué fascinante misterio, ¿no? Es todo esto, ¿no? Luego, pues el pensarnos co-creadores y pensarnos que no estamos aquí para, como dice Mario, tocarnos un pie, está muy bien y No, tal, ¿sabes? Es decir, que somos capaces de co-crear junto con el determinismo de nuestro plan evolutivo. O sea, lo que no es discutible es nuestro plan evolutivo. Y ese plan evolutivo se va a cumplir. Y entonces, cuanto mm. antes lo sepamos, mejor. ¿Cómo lo sabemos? Pues a través de todas estas leyes y de todos estos, por supuesto, una de las cosas, y con esto termino, es iniciar acciones, porque si uno no inicia acciones, ni conoce las leyes, ni va a saber nada. Es a través de iniciar No, acciones, ¿eh? O iniciar emprendimientos, algo. ¿Mm? Bien, así. bueno, pues aquí nos ponemos a vuestra disposición. Dices, a las personas que, no sé cuántos, hay muchas preguntas. Ya más o menos han contestado. Pues Podríamos han ido iniciar un contestando. turno nuevo de preguntas. Sería A ver, todo el máximo aquí se esfuerzo. sugiere el tema de lo que pregunta Icía, del tema del bien y el mal. Es un tema Sí, muy pero bonito. espérate lo que dice Ana Barber antes, porque vamos Sí, por partes, si te parece. Dice, ¿sería poder el máximo esfuerzo en lo que hacer y dejar el resultado en manos de Dios? El mejor, yo no pondría el máximo, pondría el mejor. ¿Sabes? Es el mejor esfuerzo y tal, ¿no? Es decir, para que llegue un momento. Lo que decía es que nos quitemos expectativas, que es lo jodido para el ego, porque el ego siempre tiene expectativa. Es decir, que cuando iniciemos acciones que veamos los resultados y tal, ¿sabes? Por supuesto es que se tienen objetivos, pero que dejemos que los resultados se den, que es lo que dice Deepak Chopra con el tema de la ley del mínimo esfuerzo, que es que cuando estamos encaminados hacia dónde es, las cosas empiezan a suceder sin que uno tenga que forzarse por ellas. Y eso es dejar los resultados en manos de Dios. El no estar interfiriendo en la realidad, sino participando con ella.
Esto, claro, solamente lo podemos saber a través de ejemplos. ¿Mm? Si queréis os cuento cómo se creó la asociación de Eneagrama, porque tiene que ver. Es que todo lo que ocurrió antes y tal, sabes que por supuesto en mi ignorancia absoluta, fue encaminado a que de repente y tal, sabes, sin más, un buen día estuviéramos 25 personas creando una asociación. Y si queréis, no me acuerdo ni siquiera de cómo fue exactamente, porque no hubo lucha, no hubo, o sea, las cosas se fueron dando. ¿Eh? Todo empezó por unas clases de enneagrama, luego ocurrió que nos fuimos del centro donde iban a fichar otra profesora, luego llegó otro diciendo y tal, ¿por qué no creamos una asociación? Todos los demás, yo que soy anti-asociación y tal, ¿sabes? Empezaron a decir, ah, bueno, pues podemos crear la Asociación Española de Enneagrama y luego en otra reunión, de repente en una cena y tal, pues yo quiero ser secretario y tal, y pum, 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 Asociación Española de Enneagrama. Pero estábamos embarcados en diferentes cuestiones que tenían que ver y que apuntaba hacia ello, pero que fue increíble. Y luego se nos abrió la Facultad de Medicina con 65 personas, el decano, el presidente de la Asociación Internacional de Enneagrama que apareció de Brasil, y todo esto fue ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando algo se tiene que dar y tal, ¿sabes? Lo que no hay que hacerle es resistencia. Y la verdad es que no le hicimos resistencia. Por eso ocurrió. Pero no teníamos ni idea de dónde íbamos a terminar. Y los objetivos eran seguir juntos con el eneagrama, porque más en esa época no se conocía bien el eneagrama, ¿no? Entonces, pensad en qué momento se ha dado la ley del mínimo esfuerzo en algún momento de vuestra vida, en que de repente os habéis sentido muy bien porque algo se ha dado, y que os dais cuenta de que no estáis solos, de que no estamos solos o tan solos como por lo menos creemos que estamos, ¿no? No sé si con esto te lo he contestado, Ana. Me decía, actuar desapegado del resultado que queremos. Esto lo dices tú, sí, de Mario. Decía, a las personas que hacen mal a otras personas y ese mal les sucede, ¿es lo mejor que le debe suceder en ese momento con ese mal? Bueno, vamos a decir que es lo correspondiente, porque vamos a hablar en neutro, ¿no? Es decir, efectivamente existe una ley del boomerang, no es decir que la vamos a ver y tal, ¿no? Ya el otro día la estuvimos viendo, y es el hecho de que lo que tú ofreces y tal a la vida es lo que la vida te ofrece. Lo que tú emites es lo que se te devuelve. Entonces, efectivamente, si tú le haces mal a alguna persona, esa persona va a recibir ese mal, sí. Es decir, porque eso lo habréis comprobado vosotros también en algún momento en que la vida os ha puesto en vuestro sitio por algún error que hayáis cometido o alguna fechoría que hayáis cometido o algún, eh, pues esto, ¿no? Algún exabrupto que le hayáis echado a alguien, un mal pensamiento. Bueno, aquí estamos todos porque somos violadores de leyes, ¿eh? Entonces, efectivamente, lo estamos comprobando. Y entonces el comprobarlo pues es muy interesante. No es mejor, es interesante, por lo que es correspondiente y procura no sensibilizarte mucho con ello, dependiendo por supuesto de no sé, del dramatismo que tenga en tu vida, ¿no? El que a esta persona le haya ocurrido lo que a ella le haya ocurrido, ¿no? Pero las leyes nos van a enseñar en que sí que lo podemos ver cómo se aplican las leyes en los demás, pero seguramente no estaremos teniendo ni idea de ello. ¿Sabes? Es decir, la única manera de comprobar las leyes es a través de nosotros, de verificarlas. Aquí ya tenías la respuesta, Icía. Bueno, venga, pues dale, venga, ánimo. Nadie quiere preguntar nada, ¿seguro? Yo hice un poco una reflexión, si me dejas. Eso se hará. Hola, ¿qué tal? A mí me ha resonado mucho lo de la ley del mínimo esfuerzo, porque a los que tenemos en el constructo partes de uno, de tres, de cuatro, ¿no? Con el tema de la perseverancia, pues un poco la perseverancia sin esfuerzo, ¿no? Que sea un propósito sin exigencia, ¿no? La Que me lleva perseverancia como... está muy bien. Lo hay una ley, que es la ley del 3, que dice que nunca hay que intentarlo menos de 3 veces ni más de 7. me lleva como a ir al propósito sin tanta exigencia.
¿no? Como respetar la naturaleza, los ritmos, ¿no? El ritmo natural de Hombre, sí, hacer y sí, dejar de claro. hacer, ¿no? Es Que a respetar veces que cuesta. respetar la naturaleza esencial de lo que quieres interferir. Si tú, por ejemplo, quieres reconectar con una persona con la que te has desconectado, pues entonces el volver a reconectar con esa persona va a significar que tengas en cuenta a esa persona, no a ti, ni a tu deseo, ni a tu propósito. ¿Entiendes? O sea, que entre dentro de la ecuación la naturaleza de lo que vas a hacer. Y de que dentro de esa ecuación hayas entendido. ¿eh? Eh, con- eh, Vamos a ver, es que a mí no me gusta decir la esencia y tal, ¿no? Porque nunca lo vamos a entender, ¿no? Pero sí lo esencial de esa persona. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos presos del deseo, no tenemos en cuenta al otro. Queremos al otro, pero no tenemos en cuenta al otro. Esto sería tener en cuenta al otro, que es lo que al ego no le apetece hacer. ¿Entiendes, Sara? Mm, sí. La ley del mínimo Luego, esfuerzo, yo estoy enganchada con la ley del mínimo esfuerzo hasta que la entendí. Es lo que nos pasa con las leyes. Ojalá pudiéramos estar en un estado de conciencia tan precioso como que la ley del mínimo esfuerzo ni siquiera fuera una ley, si no fuera algo que estuviera sucediendo en nuestras vidas. ¿Entiendes? Pero no, esto no se da. No sé, no sé si te he contestado, Sara, o sí, 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 pregunto otra vez. va en la línea, ¿no? Es decir, que también tardamos en aprender lo que tardamos, que a veces nos dejamos la salud, ¿no? Por el medio, ¿no? Con los esfuerzos, hasta que vemos que es más sencillo. Y a veces lo vamos aprendiendo y desaprendiendo, ¿no? Con lo de los esfuerzos, ¿no? Sí, es decir, si Y, dejamos de ser tan arrogantes y tal, es bastante probable y tal, ¿sabes? Que hay que bajar un poquito. Pero es que muchas veces lo hemos hecho. Es que si os acordáis, muchas veces las cosas os han salido muy bien. Lo que pasa es que estamos con el síndrome de perro con hueso de las cosas que nos salen mal. mm, Pero cuando ya por fin entendemos esta ley, damos cuenta y tal de que muchas veces hemos hecho las cosas muy bien. Hemos estado en recreo. ¿M? Y ahora la cuestión es que efectivamente, como decía Mario, hay un patrón, hay un rasgo principal, hay una pasión, lo dice el enneagrama. mm, Y esa pasión y tal, ¿sabes? Tiene mil disfraces, mil máscaras. De las que habla el enneagrama. Y eso es lo que nos aparta de darnos cuenta ¿eh? De nosotros mismos. Ahora estaba leyendo un libro de una persona que conoce muy bien el enneagrama, se llama Eduardo Carrione, que ha escrito un libro que es un 5 como no podía ser de otra manera, que el núcleo, bueno, fíjate, os lo voy a enseñar, esperad un momento. Eduardo Insignares, este libro. A ver si lo vemos. No, porque tengo el filtro, quito el filtro. Es el código molecular. Tane, os cuento y tal en el lío que me he metido, porque además me lo ha dedicado y me lo tengo que leer y tal, ¿sabes? Para comentarlo, ¿no? Y entonces esto habla de una intervención como médico completa y absolutamente diferente a través del electromagnetismo de las células, ¿no? ¿Eh? Desde luego, no sé por qué he hecho la asociación, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante porque él dice en el libro es brutal, ¿sabes? Es decir, no os lo recomiendo, pero sí os lo recomiendo. ¿eh? Habla sobre la capacidad que el cuerpo tiene para la autosanación y cómo este cuerpo humano ha sido especialmente creado para la autosanación. Es decir, para que tú seas tu médico. ¿m? Por supuesto, con la compañía y ayuda de personas que puedan entender holísticamente y no solamente accidentalmente qué te está pasando.
Y entonces habla de la ley del mínimo esfuerzo en ese sentido y tal, porque el cuerpo se autorregula con la ley del mínimo esfuerzo. Y entonces es muy interesante, ¿no? El que la física cuántica, y esto Mario a ti te pondrá feliz. Mario, ¿has desaparecido? Estoy aquí, ¿no? Estoy ¿Eh? aquí. Me he acordado de ti y tal, ¿sabes? Porque volvemos otra vez a la energía electromagnética, la electro que es la mental, la magnética que es la emocional y tal, ¿sabes? Y volvemos otra vez. Y entonces claro, entonces dice que todos los seres humanos tenemos un código, diferente completa y absolutamente a los demás códigos de los demás. Y que este código está en la entraña de nuestras células. Y que a través de este proceso del que él habla y tal, ¿no? Se puede llegar a encontrar la sanación. En cuanto uno dé con el código nuclear, el código del núcleo de tus células, a través de, por supuesto, psicoterapia, a través de magneto, una serie, todavía no sé muy bien el cómo. Le estoy esperando en el cómo, claro, porque es precioso, además, cómo lo va explicando, ¿no? Como el cuerpo está intentándolo y tú no le estás dejando. Y que no eres tú, es tu ego. ¿Mm? Y entonces esto pero lo dice de una manera preciosa, bonita, tierna, compasiva. Es decir, es un hombre. Fíjate que vino a Madrid a darme el libro y tal, ¿no? Yo me siento muy honrada y tal, ¿no? Eso no nos conocemos desde hace 30 años con el eneagrama, un amigo mío de Colombia, se llama Eduardo Insignares. Estuvo en un congreso en Madrid. Pero ya os digo, es cómo se explican ellos. Mm. Y no es fácil, no es fácil de entender, ¿eh? Pero bueno, es como lo del código nuclear, quiero decir, el código molecular, el libro es un puro código molecular y tal, que te mete en la aventura, pero siempre como con un mensaje muy, muy bonito sobre que además tiene que ver con lo que dice Merlano, porque con lo que dice Chopra en la ley del Dharma. Es decir, que es que hay algo único en ti. ¿Mm? Entonces se puede hablar al modo Merlano o se puede hablar a modo Insignares y tal, ¿sabes? Es decir, sí que hay una esencia. El eneagrama también habla y lo habla en términos de la esencia. ¿Eh? Lo que pasa es que a nosotros el término esencia nos sentó muy mal en los 90 porque nos convirtió en espirituales fracasados. ¿Eh? Y entonces perdimos fe y tal, porque como había que buscar la esencia, como había que buscar la esencia y no había ni el tato que encontrara la esencia, ¿eh? Y entonces luego finalmente poquito a poco he ido afinando mejor todo eso para relacionarlo con lo que estamos hablando ahora mismo, la ley del Dharma, ¿cómo se llama? Valoración comparativa y tal, ¿sabes? De una de las leyes de Merlano, ¿m? Más lo que está diciendo este hombre y tal, que ha llegado, bueno, pues ya me lo leeré, os lo contaré, y tal, porque va a estar interesante y tal, a ver cómo lo hace. Y si anda por aquí y tal, que nos lo haga, yo qué sé. Y que nos demuestre que es verdad. Porque él tiene toda la fe puesta en que es posible encontrar el código molecular, que sería el principio de la sanación absoluta y tal, ¿sabes? Es decir, en cuanto dejemos de interferirlo. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta más de Eduardo Insignares? Lo has dicho tú, sí, eso es. Es, es uno de los grandes en el Isa, enneagrama. perdón, Isa, yo no tengo una pregunta, tengo como un comentario chiquito. Sí, puedo hacerlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Algunos nos conocemos, sí. Este, Vea. ¿Cómo están? Isa, yo quería comentar dos cositas. Una es con respecto a eso que estabas hablando. Hay un libro que yo no me lo he terminado de leer tampoco, pero me parece súper interesante, que se llama la espiral evolutiva de David Topi. Habla mucho de esto que estás mencionando, Topi, de la topi, mente topi. Topi, ajá, que Sí. sostiene, de la mente divina que sostiene todo, es como de física cuántica y es como la mente divina que sostiene todo y dice que todo lo que nosotros vemos en este plano físico es creado a través de esa mente de Dios, digamos, sosteniendo todo porque tiene una gran fuerza de conciencia y mental que nosotros es lo que tratamos de llegar a ser, ¿no?
Y entonces dice que cada uno de nosotros debe practicar para tratar de mejorar en ese nivel de conciencia. Un poco de eso, digamos, hasta donde yo he leído. Pero está interesante y tiene que ver con todo esto. Y lo otro, que hay algo que me llama mucho la atención con esto de la ley del mínimo esfuerzo. Hay un versículo que para mí siempre ha sido muy interesante y lo relaciono 100% con esto que hemos estado hablando. Y dice, es Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y me impacta mucho porque veo que realmente todos tenemos ese propósito ahí y que si no estamos dentro del propósito del llamado, las leyes son más difíciles, nos van poniendo Bueno, pero te esas... estás yendo muy alta, muy alta, muy alta. Estamos más bajitos todavía y tal, llegando hacia ello. Es decir, vamos a ir despacito, vea. ¿Sabes? Vale, vale. Porque esto, vamos en esa dirección, pero vamos a no saltarnos asignaturas y tal antes para poder llegar. Pero sin embargo me has relacionado una cosa preciosa y te lo agradezco y tal, ¿sabes? Porque una de las cosas que dijimos es que íbamos a leer la definición de Dios. ¿M? Y entonces, como la has introducido y tal, vamos a leerlas y vamos a dejar la parte Dios, 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 Dios y tal, ¿sabes? Para ir llegando a ella, porque si no, empezamos con la etiqueta. ¿M? Es que me conozco los truquillos de todos los almendruquillos de los egos, ¿sabes? ¿Eh? Y palabras así muy, muy, muy que suenan muy altas, así de repente con Dios y tal, ¿sabes? Nos ponen en un estado de conciencia en el que yo quiero que seamos más científicos y tal, ¿sabes? La cuestión es que mira qué interesante lo que te voy a poner. Era saber, vea. Y a todos, por supuesto. Por lo menos a mí me ha flipado y tal, ¿sabes qué es esto? Dice, Dios equivale posiblemente a lo que la ciencia llama vacío. Es decir, por eso el hablar sobre como el de la grandiosidad de Dios y tal, ¿sabes? Es como vamos a mirar y tal, ¿sabes? Cómo podemos llegar a entender, si es que acaso pudiéramos llegar a entender un poquito, ¿m? Solo que consciente de sí, capaz de actividad mental, lo que tú decías, poseedor de voluntad y provisto de un cuerpo que es el substrato del universo en el que habitamos. El amor por sí mismo y todo lo que de él emana es inmanente a su esencia, que ahí es donde está el hecho de que se diga que somos sus hijos, porque hay algo no nato en nosotros, es decir, que no muere, por tanto, no nato no muere, porque todo lo que nace muere. Sin embargo, lo que no nace no muere. Y hay algo no nato en nosotros, que está conectado con la unidad. Esto es lo que el Enegrama nos viene a contar con la ley del uno. Y fíjate, provisto de una actividad mental, poseedor de voluntad y provisto de un cuerpo, que es el substrato del universo en el que habitamos. Es decir, somos un pensamiento. ¿M? De eso y tal, ¿sabes? Que dice, es que luego empezaba a hablar del vacío y nos metemos en un lío precioso, ¿no? Es decir, pero quería como que nos quedáramos con eso en vista de que has introducido el término, ¿no? ¿Mm? ¿Qué más querías preguntar, Bea? No, Isa, solamente era eso. Comentarles eso de ese libro que justamente me está llamando mucho la atención por eso que hablaba y sí tiene que ver con todo eso que estás diciendo del vacío y que creamos Vacío. sobre el vacío, es sobre la parte de las partes oscuras y cosas así, es Sí, donde bueno, creamos. de aquí viene de Eduardo Insignares y tal, hablarnos del vacío en los tres primeros capítulos. Me metí un chute de vacío que alucinas. Y entonces es que el vacío está más lleno que lo lleno. Y tal, y hay más energía en el vacío que en la luz. Y eso es lo que introdujo Einstein en contra de la ley de la gravedad. Es decir, si hemos superado y tal a Newton a través de Einstein y tal, ¿sabes? Precisamente por la introducción y tal, ¿sabes? De la energía de la luz. Bueno, mira, me he metido, de verdad, lo de Eduardo es impresionante, pero te sirve porque te pone a funcionar el cerebro y tal, ¿sabes? En un pensamiento que no es emocional.
Y eso ayuda muchísimo y tal, ¿sabes? A poder entender a Dios, porque Dios no es emocional, ¿sabes? Es física, es de una grandiosidad impresionante con un motor, ¿no? No sé, Mario, y tal, que un duro por tus pensamientos. Bueno, pues toda la idea de Dios yo me atrevería a decir que no tenemos la capacidad de comprensión, o sea, es una cosa que nos sobrepasa absolutamente, que a Dios no se le puede definir, porque ya lo que se define se limita y y Dios es ilimitado. O sea, es una comprensión, simplemente podemos atisbar a sentirlo, pero llegar a entenderlo no vamos a llegar a entenderlo, por lo menos en este plano. No, Nos pero queda... no es uno de los objetivos, pero sí entender No, a través de las leyes. claro. Bueno, pero Eso es ahí, conocer a digamos, Dios, no entender a es, Dios. no es efectivamente conocerle, conocer sus leyes, pero eso no es... Y sus Dios es, manifestaciones. efectivamente, pero no es definible, no es definible. Sus manifestaciones, esa es la única manera en que tenemos para poderle conocer. Cuando vemos, Sí, yo me acuerdo que había una persona muy religiosa que quería como ser directora espiritual mía hace tiempo, ¿no? sí, Y le dije que yo había conocido a Dios a través de los ojos de mi yegua. también, ¿Sabes? sí, sí, Oye, se sí. quedó encantada, ya no quiso ser ni que directora espiritual y tal, ¿sabes? Porque él se lo creyó y tal, ¿sabes? No, es que es verdad, es que Es, a Dios no se le conoce también se le puede conocer en una iglesia, ¿cómo que no? en Pero muchos que cada uno sitios tenemos nuestra manera de conocer. está dentro y le llevamos y somos, vamos, lo tenemos todo dentro, pero ya el ponerle límites es una arrogancia por nuestra parte, tremenda. No, somos muy arrogantes, pero bueno, Sí, hemos creado un ego que sí, el no Dios, el subtipo es el no Dios, es ya, decir, ya, la psique humana indefensa, inocente ante la insoportabilidad de ciertos sí, estímulos, orgánicamente creo, un mm, sustituto de Dios, que es el sí, sí, subtipo. correcto, Un correcto. endiosamiento y tal, se llama el subtipo y tal, no Dios, un no Dios. Y No, entonces Dios, efectivamente. ahí es donde de repente vienen las leyes y nos dicen, ¿qué tal te ha ido?" Sí. Y Bien. entonces, bueno, adelante, Rocío. Bueno, Gracias. No, no te podemos escuchar, lo siento, Rocío. A ver, vuelve a intentarlo. Ya, ahora tal vez A sin ver cámara si, mejor. a ver, adelante. Ya, yo estaba pensando en la ley del mínimo esfuerzo. Realmente me recordó mucho a lo que, o sea, casi como que tengo un conflicto con eso y es casi como el conflicto que me ha acompañado desde pequeña, porque yo siento que existe un factor como de actividad y al mismo tiempo el otro que es como el mínimo esfuerzo, yo siento que es como, ya no tienes que estar tan tenso, no tan alerta, sino fluir, ¿no? Como uno es muy activo y el otro es más pasivo. Bueno, está muy bien lo que dices sobre no estar a la defensiva, que es una de las primeras cosas que vamos a aprender y tal para ver cómo se hace. Es no estar a la defensiva. ¿De acuerdo? Es decir, y el subtipo está a la defensiva. ¿En qué? En las áreas en las que tropezamos. ¿Mm? Sí, toda su historia, pues toda la historia de mi familia tiene una identidad de esfuerzo, logros, y eso es como el autoestima de la familia, ¿no? Entonces, no sé por qué a mí, en medio de la carrera de arquitectura, no sé, o sea, yo estaba siguiendo toda esa regla y esforzándome bastante, mucho, y de un momento a otro, no sé, no recuerdo bien cuál es el factor, pero de pronto se cayó todo eso y más bien no podía. Y era como el mínimo esfuerzo, pero no era, digamos, luminoso, no era oscuro, porque no podía hacer las cosas, era más lenta. Ahora mismo ya pasó tiempo y me he adecuado un poco a este bajo esfuerzo y de algunas cosas sí me han salido bien, como que me orienté a la carrera más que tiene que ver con el No, pero arte y me vamos ha a ver, gustado. Rocío, es que la ley del mínimo esfuerzo sale bien.
No es que algunas cosas salieran bien cuando yo hacía mínimo esfuerzo, es que no se entiende desde el comportamiento inconsciente. Esto es algo que de repente uno descubre y como que más bien viene del misterio y tal. De repente es que se dan las cosas sin que uno se tenga que esforzar, nada más que poniendo la intención. Y Ah, tú te das cuenta de eso y tal, ¿sabes? O sea, no tiene que ver con cuánto tú haces o dejas de hacer, ¿sabes? eso es lo que iba a decir. O sea, hoy por hoy, ya que pasó todo esto, siento que a la vez me salen algunas cosas mejor, pero no puedo evitar tener la sombra conmigo, esa sombra que me dice que está mal, o sea, que soy Bueno, vaga o que debería un poquito explotarme, algo así. No, no dejo de tener como que un fluir en mi vida acompañado de como una baja autoestima. ujú, muy bien. Muchas gracias por comentarnos tus pensamientos, ¿eh? Cada uno se refiere tanto a lo suyo que es imposible hacer ningún comentario que tenga que no sea una metedura de pata y tal, ¿sabes? Entonces es muy interesante que lo primero veamos y tal, y yo te comprendo muy bien y tal con tu enganche con la ley del mínimo esfuerzo, que no tiene por qué ser un enganche malo, simplemente que se ha quedado resonando y tal, ¿sabes? Como se nos queda resonando a todos los que nos hemos pues deslomado a trabajar, por ejemplo y tal, ¿sabes? O deslomado y tal, ¿sabes? A la hora de hacer un objetivo, o hemos tenido esa sensación. ¿Mm? La ley del mínimo esfuerzo se vive cuando te das cuenta de lo sencillo, que es cuando no le pones resistencia. Nada más. ¿Sabes? Y es que no poner resistencia, pues es un proceso a lo mejor que no se consigue de la noche a la mañana, sobre todo porque lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que estamos poniendo resistencia, porque a lo mejor no nos estamos dando cuenta de ello. ¿Mm? O sea, es decir, es algo muy suave, lo de la ley del mínimo, que de repente te das cuenta, es como un insight, es como una pequeña catarsis y tal, sabes que se experimenta y tal, sabes cuando te das cuenta de ella y te das cuenta de cómo ha sido ese proceso. Y bueno, de todas formas y tal, para llegar a un estado en que la ley del mínimo esfuerzo se dé, hay veces que se da, ¿no? Pero precisamente en lo que son nuestros deseos, en las que son nuestras expectativas, en las que son nuestros objetivos egoicos, algunos más, otros menos, pues no se da. Y se terminan dando las cosas con la ley del máximo esfuerzo, pero por terquedad. Y muchas veces lo que se da no es precisamente lo que mejor hayamos podido construir para nuestras vidas, porque tenemos un poder creador. ¿Y alguien más enganchado con la ley del mínimo esfuerzo? Yo creo que todos, ¿no? Un poquito, de alguna manera, ¿no? ¿Verdad, Icía? Ya te veo. ¿Eh? Esther, ¿qué tal te llevas con la ley del mínimo esfuerzo? ¿Eh? Pues yo muy bien. Eh, Bueno. Fíjate, a mí me resuena mucho con el Kaizen, que no es lo mismo, pero también es algo que está basado como en pequeñas mejoras, con poco resistencia, sin perder mucha energía, ¿no? Y apoyándonos en esa visión un poco natural del fluir, ¿no? Me recordaba mucho, creo, no es, Kaizen. Mm. Es que pero todo está inventado, ¿verdad, Esther? ¿Qué tal, sabes? total, total. Lo que pasa es que, bueno, Sí, 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 cada uno nos encontramos con la información por una vía. Bueno, absolutamente. pues vamos a ir cerrando esto por hoy. Quedan muchas leyes, como veréis. Ojalá vengáis en el próximo, que será bueno, pues continuar con Merlano y ver alguna cosilla más de las subleyes para empezar a meternos en las subleyes, que es donde vamos a entender las leyes, es decir, las leyes que sostienen las leyes, ¿no? Y que nos van a resonar mucho y que además veremos que podemos empezar a aplicarlas inmediatamente. ¿M? Es decir, esto es que de repente uno lo decida. Y entonces, quería deciros que está Juan. Hola Juan, gracias por venir. ¿Dónde estás? Es que te acabo de aparecer. Sí. Hola, Bueno, buenas es que hemos tardes. cambiado la metodología, no sé si os habéis dado cuenta, y estamos empezando a ver esto. Parece que lo que enviamos ayer de mi mail relay, yo no sé si os lo habéis recibido o no. ¿Habéis recibido dos mails o uno? Uno. ¿Cuál? Dos. Uno.
el que nos mandabas el enlace, ¿no? ¿O no te refieres a esto? Sí, hay dos que mandaba el enlace. Uno que era, vamos a ver, uno que he ¿No era enviado hoy. corchetes, leyes? A ver. Es importante para mí que por favor nos molestemos 5 minutos en mirar si habéis recibido un mail o dos mails. Enlaces leyes hoy, 8 de octubre a las 20 horas Madrid. Ese es uno. Sí, Ese es el sí, me mío. llegó leyes Y universales, yo no he enneagrama y recibido nada naturaleza. más. Y A no- mí me llegó leyes Yo solo universales, enneagrama y naturaleza, confirmación. ese es el tuyo, ¿verdad, Juan? A ver. Creo que no. Es uno que No, tiene dos acceso corchetes. de, no, el de Juan es el, nuestro, el que hemos enviado desde Mail Relay, es decir, del banco de datos, pone leyes universales entre paréntesis, acceso de este miércoles 8 de octubre. Sí, ese es ese me ha llegado a mí. A mí me llegó ese y otro más. Eso es. a mí solo me llegó ese que dices. Sí. Acceso de este miércoles 8 de octubre. El que pone en el asunto leyes universales, acceso. Entonces parece que sí que lo reciben, Juan. No, no, Isabel, el que recibimos dice enlace leyes hoy 8 de octubre. No es el Sí. mismo asunto que el que acabas de decir. Ese es el que yo he enviado porque he visto que no había nadie inscrito Hay y dos. pensé yo que no se había recibido el del otro, pero veo que algunos lo reciben y otros no. Esa es la Hay, cuestión. Sí, yo leyes, se tengo llaman dos. leyes universales, enneagrama y naturaleza, confirmación hoy, 1 de la tarde Colombia. A Pero mí, Eh, te llega cuando una vez que te registras, pero sobre el primer correo que es es el primero que he enviado para poniendo el enlace. sí. Entonces, ¿qué hacemos, Juan? ¿Cómo podemos arreglar esto? Sí, por un lado, buscando a ver si cayó en spam. Y si cayó en spam, decirle que no es spam. Y por otro lado, agregar a la lista de contactos del email de cada uno, el mail contacto@isabelsalama.com. Así se aseguran de que Vale. llegue. Eso es. Yo mañana voy por si acaso han venido personas que todavía no estaban inscritas, como todo esto lo voy a recopilar del Zoom, lo metemos en Mail Relay y tal, y entonces será el día que lo vamos a enviar, ¿verdad? Vamos a hacerlo de un día y tal, ¿sabes? Para que no haya jaleo. Entonces, como van a ser los miércoles, serán los martes del día antes, ¿eh? Que enviaremos el enlace. ok. Si no lo recibís, mosqueo. Entonces me llamáis o nos conectáis, pero antes me habéis mirado en spam, para no perder el tiempo. ¿De acuerdo, Juan? Pues Bien. voy a no mandar yo por si acaso, a ver si puedo y tal, porque soy con estas cosas y tal. Cuando vea que no hay nadie inscrito, pues de repente lo vuelvo a mandar. Pero bueno, lo importante es que funcione este nuevo método, y os pido que nos ayudéis a ello. ¿De acuerdo? A ver, me llegó Isabel Salama. Este es el que te ha llegado, el que he mandado esta mañana. Y no te ha enviado, y no te ha llegado otro, Guille. No, vale. Bueno, pues entonces ante que lo que no reciben, porque tu dirección está más que incluida y tal, ¿sabes? ¿Tienes algún, porque hay veces que los correos tienen como una especie como de selección de mails o de que no vengan, no sé, a lo mejor, no sé, Juan, ¿cómo se llama ese mecanismo? Yo en mi caso no tengo, o sea, yo he revisado mi bandeja de entrada, bueno, mi bandeja de spam o correo no deseados y no hay nada. O sea, tiene que ser en el envío hasta el problema, no en la recepción. Vale, O bueno, sea, pues, estoy convencido de ello, de hecho. bueno, Podría pasar también que, como hay varias listas, que algún mail esté en otra lista y no esté en esta. pero entonces es nuestro problema total, ¿no? Claro, y ahí es simplemente que te avisen Bueno, yo y tengo el banco lo de datos revisamos completo manualmente. porque a pesar de lo del relay he seguido rellenando mi Excel, te lo voy a pasar para que se vuelva otra vez a meter entero Perfecto. con todas las direcciones de hoy, para garantizar que el martes de la semana que viene recibiréis el enlace. ¿Mm? Perfecto. Si no lo habéis recibido el miércoles, quiero decir, me podéis sin ningún problema pedírnoslo y os lo mandamos. Vale, Isa, perdona, estoy viendo que yo lo he recibido, pero me lo remite Zoom. O sea,
El tema es que no me llega como Isabel, tal, estoy viéndolo ahora. Exactamente. Me viene Zoom, Leyes Universales, Enneagrama y Naturalezas. Yo lo he recibido, pero o sea, el remitente es Zoom. Yo a Zoom no le he dicho que te invite. A mí me No, han llegado los es, dos. ese que recibiste de Zoom es el que te manda Zoom una vez que haces tu registro. O sea, recibiste Claro. el papel, te Claro. registraste y Zoom te manda ese otro. Vale, es Es- que este sí se llama Leyes Universales, Enneagrama y Naturaleza. Por eso digo, a ver si. Zoom no, esa es la contestación a tu mail, respuesta Vale, a tu demanda de inscribirte. vale. Pues Ese no cuenta, ese sería como un tercero en caso de haber recibido los dos. Ese se recibe siempre, porque siempre hay que inscribirse. Bueno, ¿alguna cosita más por aquí? ¿Alguien quiere hacer un último comentario? Mario, ¿sigues por aquí o me has abandonado ya? Me han Se abandonado, despidió ya Isabel. ya se despidió. Bueno, pues Isabel, Las un libro clases, facilito sobre las leyes cla- recomendado para principiantes. a ver quién me habla. Uy, perdón. las clases van a ser todos los miércoles, Isa. 3 miércoles sí y uno no. Ok, o sea, este y ahora sumamos 2 más, Uno no, más, y el otro no, sí. uno más porque ya ha habido uno. Esta es la segunda clase del segundo miércoles. Ay, Ay, apenas me llegó esta. que yo ya anunciaré que el siguiente miércoles no habrá leyes. Y Dale, entonces vamos gracias. de 3 en 3. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna pregunta Dale, más? gracias. ¿Alguien había levantado la mano? Bueno, pues vamos a dar por terminada la clase. Espero que las leyes de Merlán os hayan aportado algo creativo, algo extra y tal en lo que pensar. Son 7 y luego sigue el documento y lo quiero leer con vosotros porque es impresionante. ¿De acuerdo? Yo creo que me lo he leído varias veces, pero esta vez me ha tocado fuerte y tal. Entonces, me apetece muchísimo compartirlo con vosotros. Así que os mando un abrazo ¡mua! Muy fuerte. Mañana esta clase estará en mi canal de YouTube, abierta y en público por si la queréis repasar o contarle a alguien que la vea y tal, abierto. Podéis hacer lo que queráis con ello. ¿De acuerdo? ¡Mua! Adiós.